Hola familia Fundar, sean ustedes bienvenidos a este espacio de encuentro donde ustedes saben que van a recibir herramientas que les van a permitir empoderar los procesos que cada uno de ustedes llevan en la fundación junto con sus familiares. Para quienes nos ven por primera vez o nos siguen desde hace tiempo pero que aún no han comenzado un proceso, pues este también es un espacio de crecimiento personal donde adquieren herramientas para mejorar su calidad de vida, para comprender un poco más lo que es la enfermedad de la adicción, pero sobre todas las cosas para entender lo que es la codependencia. Mi nombre es Alexandra Rátiva, soy psicoterapeuta de la Fundación Fundar y bueno, sean bienvenidos a este espacio. Hace ya un buen tiempo hablamos acerca de las características de la codependencia y 5 características como generales y muy puntuales de la codependencia, y hicimos muchas charlas profundizando estos temas puntualmente. Pero como sabemos que día tras día van llegando nuevas familias a nuestros procesos, a estos videos, a estos espacios de aprendizaje, queremos recordar hoy en esta sesión esas 5 características propias de la codependencia o síntomas nucleares de la codependencia, como se les llamaría. Estos síntomas nucleares o características de la codependencia, digamos que van conectados con unas características propias de la infancia. Ya digamos que para quienes no saben, la codependencia digamos que se desarrolla o viene dándose desde la infancia por situaciones en las que por las que hemos tenido que pasar, por las que nos hemos enfrentado y que generan en nosotros determinadas pautas de comportamiento, determinadas formas de ver la vida y de relacionarnos. Entonces hoy vamos a ver estas 5 características. Si ustedes quieren ampliar la información, pues pueden buscar dentro de nuestros videos que hemos subido a lo largo de todo este tiempo. Recuerden, Fundación Fundar en el canal de YouTube, la pestañita videos, desplegan todos los videos, ahí van a encontrar pues múltiples temas que hemos subido a lo largo de estos tiempos y bueno, ahí pueden profundizar. Hoy, para las personas que nos ven desde hace poco, pues vamos a ofrecerles estas herramientas, esta información que es tan importante para comprender qué es lo que nos sucede, por qué nos sucede y qué es precisamente lo que tenemos que cambiar. Recuerden que no es esperar a que el otro cambie, sino que el cambio comienza por mí. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a comenzar juiciosamente. La primera característica o el primer síntoma de la codependencia es la dificultad para experimentar niveles adecuados, ¿sí?, de autoestima. Y se conecta con la característica de infancia, o sea, una característica natural del niño es que es valioso, ¿sí? Todos los seres humanos somos valiosos. Los niños son valiosos simple y llanamente por el hecho de ser, ¿sí? No necesitamos hacer absolutamente nada para ser valiosos, ni tener el mejor cuerpo, ni ser los más inteligentes, ni los más agraciados, ni los más tiernos, ni los más pilos, simplemente por el hecho única y exclusivamente de ser seres humanos somos valiosos, ¿sí? Y digamos que esta característica de la infancia muchas veces no se promueve o no se fortalece en nuestros hogares. ¿Y qué puede pasar? ¿Sí? Que esta autoestima tenga 2 connotaciones, o menos que o más que, ¿sí? Es como la forma en cómo aprendimos a sobrevivir en estos ambientes familiares, en el ambiente escolar, en el ambiente que nos rodeaba desde la infancia y a lo largo de nuestras vidas. Entonces la autoestima digamos que no se desarrolla como debería ser, sino que se puede poner como en 2 paralelos, en 2 puntos, ¿sí? En menos que o más que. El menos que pues obedece a la baja autoestima y el más que obedece a esa autoestima que aparentemente es autoestima pero que realmente no lo es, ¿sí? Es esa necesidad, esa soberbia, ese egocentrismo, ese creerme más que el otro, pero realmente eso no es autoestima, porque de una u otra forma me estoy sobrevalorando mis capacidades y minimizando, viviendo por debajo las de los demás, ¿no? Entonces, esta dificultad para experimentar niveles adecuados de autoestima me lleva a que yo me sienta menos que, y la forma en la que me relaciono y me comporto con los demás va a medida
por ese pensamiento o esa creencia, soy menos que, los demás siempre serán más que yo. Eso genera pues inseguridad, dependencia. Y cuando me siento más que, entonces, ¿qué hará que yo, qué pasará en mis relaciones? ¿Cómo me comportaré? ¿Sí? ¿Cómo será ese comportamiento? ¿Cómo será la pauta en la que yo me movilizo? ¿Cómo yo me relaciono con los demás cuando me creo mejor que o más que? ¿Cómo será? ¿Serán agradables? ¿Serán satisfactorias? ¿Serán equitativas? ¿Serán saludables? No, ninguna de estas dos es saludable, ¿sí? Ni es equitativa, ni es justa, y nos lleva a relacionarnos de maneras, pues, realmente desafortunadas, ¿no? Porque cuando yo me siento menos que, pues siempre estoy en una posición de inferioridad, y cuando me siento más que es de superioridad. Entonces, en la casa hay un Dios, ¿sí? Hay alguien, es a ese niño al que todo el mundo dice es que es tan divino, es que es tan tierno, es que es tan bonito, es que es espectacular, es que es tan inteligente, es que es el niño adorado, es el sueño, es lo planeado, es la promesa cumplida, es todo lo que tú digas. No hay un no por respuesta, ¿sí? No hay un no por respuesta, y además de eso sobrevaloramos a la persona, ¿no? Entonces son esos niños que son unos pequeños jerarcas, unos pequeños reyes en casa, y pues realmente se nos desconfigura el orden natural de las cosas, en donde son los papás los que deben ocupar, digamos que por jerarquía, quienes deben dar las órdenes, quienes deben dirigir, quienes deben coordinar, ¿sí? Y pues en estos casos pues son los niños, son los que dirigen, los que coordinan, y si vamos creciendo así, pues cómo será en la adolescencia y cómo será en la adultez. Y cuando somos menos que, pues somos esas personas que realmente nos creemos incapaces, que no podemos. Ese es el mensaje que hemos recibido, es que tú no puedes, no eres capaz, no eres suficiente, no vale la pena. Siempre mi postura es de menor. Tolero lo que sea con tal de no perder a esa persona que medianamente me prestó atención. Bueno, ¿qué puede suceder? Eso me lleva también a desarrollar en las relaciones, pues, el control negativo. ¿Qué quiere decir eso del control negativo? Entonces, manipular las situaciones, manipular a los otros, manipular la realidad en beneficio mío. Entonces yo no quiero que vean que soy menos que, o entonces yo hago esto o hago lo otro o hago aquello para mantener, que no se me vaya, que no me abandone, que no me deje, ¿sí? Porque mire, se fijó en mí que yo no valgo nada, ¿no? O yo minimizo al otro, todo el tiempo le estoy dando el mensaje de que el otro no sirve, no es capaz, de que yo me voy a poder ir, lo estoy amenazando con que, bueno, si usted no me hace esto, entonces ¿cuántos hombres me están esperando afuera, no? Si yo no hago lo que tú quieres, lo que yo quiero. Si tú no haces lo que yo quiero, entonces mira, yo abro la puerta y me están esperando 10 tipos allá afuera para ofrecerme todo lo que tú no puedes dar. Y así. Y, no, es que, claro, yo me traumaticé porque tú no me compraste los tenis de marca, porque tú no me llevaste a pasear fuera del país, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Se genera ese control negativo y la manipulación. Cuando crecemos y no hemos desarrollado una adecuada autoestima, ¿sí? Digamos, esa dificultad para experimentar niveles adecuados de autoestima, nuestro quehacer como padres nos lleva a, ¿qué será? A una incapacidad para reconocer el valor de nuestros hijos, ¿sí? No podemos apreciar correctamente el valor de nuestros hijos. O lo ensalzamos o lo minimizamos. La segunda característica propia o síntoma nuclear de la codependencia habla acerca de la dificultad para establecer límites funcionales. ¿Cómo así que límites funcionales? Y esto sí que es súper importante, porque la mayoría de veces que cuando llegan a la consulta en su proceso, pues nos damos cuenta que muchas de las cosas que han pasado es que al interior de la familia pues no ha habido límites, ¿no? Se han desbordado los límites, ¿sí? Entonces, ¿con qué característica de la infancia se conecta? ¿O con qué característica de la niñez se conecta? Un niño es vulnerable, ¿sí? Es vulnerable porque un niño aún no tiene la capacidad para defenderse, para protegerse, para cuidarse, y requiere de los adultos
O padres, o los protectores, las personas protectoras, los cuidadores que están a su alrededor para que lo cuiden y lo protejan y le enseñen también a cuidarse y protegerse. Si eso no ha pasado, pues ¿qué pasará? El rasgo que se genera en las relaciones o en la pauta de interacción es que somos demasiado vulnerables, o sea, todos vienen y nos dan 3 vueltas, ¿sí? O somos invulnerables, nadie, herméticos, sellados, estamos rodeados por muros, nadie nos puede tocar, nadie nunca sabe ni lo que sentimos, ni lo que pensamos, ni lo que vamos a hacer. Somos ese enigma, estamos amurallados y protegidos, y cuando somos demasiado vulnerables, que es el lado contrario, pues todo el mundo se aprovecha de nosotros, ¿sí? No, nunca hay un no por respuesta, siempre hay mucha pena, mucho temor, ¿no? Entonces, ¿con qué se conectará este rasgo o este síntoma de codependencia en las relaciones con los otros? En resentimiento, ¿sí? ¿Por qué resentimiento? Porque cuando no tenemos límites y somos muy vulnerables, nos hacen daño y eso genera dolor. Y cuando nos han hecho daño y nos amurallamos, cuando somos invulnerables, pues estar rodeado de muchas personas pero sentirnos absolutamente solos también genera dolor. Cuando necesitamos hacernos los fuertes, en donde no logramos reconocer, más bien desarrollamos como esa sentido de autosuficiencia, en donde no necesitamos a otro, en donde no podemos mostrar nuestras debilidades o nuestras carencias y no podemos pedir ayuda, pues eso genera también dolor, frustración, entonces hay un resentimiento. Sí, ¿qué pasa? Hay una necesidad constante de castigar a los demás por lo que a mí me ha pasado, ¿sí? Según lo que recibimos, según lo que nos han hecho, esa necesidad de castigar al otro, ¿no? En nuestro quehacer parental, o sea, ya siendo adultos, cuando no nos han enseñado a protegernos y a cuidarnos, ¿sí? Cuando no nos protegieron y nos cuidaron y estuvimos expuestos pues a muchas cosas, digamos a violencia, a abusos, tal vez a maltratos, a exponernos a situaciones donde todavía no teníamos la suficiente madurez para entender o comprender o actuar como correspondía. Pues cuando somos adultos y ya nos hacemos padres, ¿qué pasará en ese quehacer parental cuando tenemos esa dificultad para establecer límites funcionales? Hay una incapacidad para no violar los límites de los demás, de nuestros hijos. Esa incapacidad para no saber hasta qué punto voy yo y dónde comienzas tú. Ellos se hacen una extensión nuestra y entonces queremos gobernarles la vida. Pero es curioso, ¿no? Queremos gobernarle la vida, pero no ponemos límites en casa, entonces abusan de nosotros, son groseros, son patanes, hacen miles de cosas. Sin embargo, nosotros estamos todo el tiempo ahí metidos, les estamos esculcando, los estamos persiguiendo, estamos diciendo a qué edad es que tienen que de pronto conocer el mundo, el área sexual, con quién deben relacionarse, de qué manera deben hacerlo, ¿sí? O somos tan cerrados, que no les enseñamos tampoco las reglas básicas para la vida, ¿sí? O nos estamos metiendo y los estamos sobreprotegiendo, pensamos que ese otro es una extensión mía y no un ser diferente a mí, al que yo puedo gobernar y controlar en absoluto. Es evidente que no hay unos límites, porque pues ese otro ser es un ser independiente que también tiene pensamiento propio, que también tiene gustos, ¿sí? Que puede decidir, tiene discernimiento, pero nosotros no tenemos la capacidad para reconocer eso, entonces queremos controlar todo lo que hacen, lo que piensan, lo que dicen, a dónde van, cómo van, esa sobreprotección, o precisamente ese abandono en donde usted mire a ver qué hace, ¿no? Donde finalmente los dejamos ahí a rienda suelta, no le ponemos control de ninguna clase, ningún límite, ¿sí? Ninguna norma, ninguna regla, y que haga lo que quiera, y entonces tampoco.
¿no? Bueno, la tercera característica o síntoma nuclear de la codependencia se refiere a la dificultad para asumir o expresar la realidad e imperfección, ¿sí? Para asumir o expresar la propia realidad o imperfección. ¿Cómo así? Y se conecta con la característica de infancia típica de los niños de que somos imperfectos. Los niños y los adultos somos imperfectos, ¿sí? Es decir, cometemos errores, no tenemos un rasgo, tenemos un porcentaje de equivocación. No siempre vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Cuando hemos crecido en familias disfuncionales, en sistemas en donde no hay, digamos, una comprensión de que realmente a los niños hay que ofrecerles una buena crianza, que hay que ofrecerles amor, que hay que ofrecerles cuidado, que hay que enseñarles a que no siempre se gana ni siempre se pierde, ¿sí? A aceptar que se puede equivocar y que no pasa nada. ¿Qué sucede en nuestras relaciones? Pues que o nos volvemos malos y rebeldes o nos volvemos buenos y perfectos, ¿sí? Entonces, sobre todo ese bueno y perfecto se clasifica mucho en el codependiente. Entonces queremos ser perfectos todo el tiempo. No queremos equivocarnos nunca. Siempre tenemos la razón. Queremos hacer todo bien. Entonces esa persona que es muy buena, que no tiene derecho a equivocarse, y cuando lo hace pues se castiga muchísimo, ¿sí? Entonces hay un sentimiento de culpa muy grande, hay un malestar interior porque no hiciste las cosas bien, porque no diste la talla, porque no cumpliste, porque resulta que tienes que ser perfecto. Entonces, ¿qué pasa en esas familias? Donde hemos crecido en familias en donde no nos han, o sea, cuando te has equivocado, te han castigado brutalmente, te han regañado, te han hecho pasar vergüenzas por haberte equivocado, ¿sí? En donde si quedas de tercer puesto, pues ya no es lo mismo como si el primero, ya no sirves, ¿sí? Ya no das la talla, ya nunca va a ser suficiente, siempre tienes que sacar el primer lugar y si no lo sacas, pues ya no te puedes equivocar, ¿no? Al otro lado malo o rebelde, entonces eso es cuando realmente nos han castigado por habernos equivocado, por haber errado, y entonces me vuelve lo contrario. Entonces, sí, que yo no hago las cosas bien, pues no las hago. Sí, que es que yo no colaboro, bueno, pues ahora no voy a colaborar, y realmente al contrario, o sea, la rebeldía realmente se resume en hacer caso de lo que me están diciendo. ¿Sí? ¿Cómo así? Sí, te están diciendo es que tú eres desorganizado, es que tú no cumples las normas, es que tú no eres juicioso, es que mira, no haces bien las cosas. Hacemos caso. La rebeldía es precisamente eso, hacer caso de las pautas negativas o de los mensajes negativos que nos están dando. Es que tú no sirves para nada. Pues sí, no sirvo para nada y realmente no hago nada, ¿no? ¿Se han dado cuenta que el rebelde es mucho más obediente que el mismo sumiso? El sumiso, el bueno perfecto, es el que hace caso en todo, el niño ejemplar, el que le lleva a uno la idea en todo, el que uno siempre, pero finalmente, ¿qué es lo que piensa, qué es lo que siente esta persona? Eso nunca lo vamos a saber porque aprendiste que debes llevarle la idea al otro, de que debes decir sí a todo, llevarle la idea al otro, ¿sí? Sin que realmente tú puedas determinar qué es realmente lo que tú quieres en la vida, si eso es lo que quieres hacer o no lo quieres hacer. Bueno, entonces, ¿qué pasará con esta característica o esta síntoma de la dificultad para asumir y expresar la propia realidad e imperfección? ¿Sí? ¿Qué pasará? Pues que creamos dioses. Si el papá nunca se equivoca, si el papá todo lo hace perfecto, es un dios. ¿Sí? Si no, nunca nos enseñaron a pedir disculpas. Si nunca esa figura significativa, esa figura ejemplar pido disculpas, ¿yo por qué de adulto voy a pedir disculpas? ¿No es cierto? Bueno, ¿qué pasa en las relaciones? Pues eso, no pedimos disculpas, tendemos a ser perfectos y si nos equivocamos es grave, o realmente a ser totalmente rebeldes, malos, a llevar la contraria, ir todo por al lado contrario. Y cuando yo les digo que se crean dioses en casa,
lo que sucede es que distorsionamos el sentido de la espiritualidad. ¿Mm? Porque si el imaginario que yo tengo sobre Dios es esa persona que la embarra todo el tiempo, pero que siempre cree que hace todo muy bien, ¿sí? O sea, si en la casa hay un Dios que es perfecto, pero ese perfecto me hace daño, ¿cómo me voy a conectar con un poder superior? ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi idea de un poder superior? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la idea? Si esta persona que es mi cuidador, mi protector, nos ha hecho tanto daño y él siempre tiene la razón, ¿de qué manera? ¿Cómo será Dios? O sea, si este es un pequeño Dios, ¿cómo será un gran Dios? Bueno, se genera una gran dificultad de conectarme con ese poder superior, ¿no? Y pues en nuestro quehacer parental, ¿qué sucede? Una incapacidad para permitirle a nuestros hijos ser como son, ¿sí? A que se equivoquen, a que sean naturales, espontáneos, auténticos, a que si se equivocan puedan corregir, o que finalmente no necesariamente tengan que llevar la contraria, sino que acepten y reconozcan sus fallas sin generar un caos y una crisis, ¿no? Sin resentimiento. El cuarto síntoma nuclear de la codependencia tiene que ver con la dificultad para atender las necesidades y deseos, y se conecta con la característica natural de la infancia, con que somos dependientes, ¿sí? Cuando somos niños somos dependientes, dependemos de nuestros cuidadores, de nuestros padres. ¿Por qué? Porque pues somos muy indefensos. Recuerden que somos vulnerables. Cuando nacemos, el ser humano es una criatura muy indefensa en el momento que nace. No puede caminar, no puede comer solito, no se puede vestir, no se puede proteger, requiere, lo que puede hacer es llorar para avisar que está cansado, que tiene hambre, que necesita cambiarle el pañal, que está incómodo, que algo le duele, pero requiere al 100% de un cuidador. Entonces es dependiente, y digamos que la dependencia se puede ver a través de dos cosas, de las necesidades y los deseos. Las necesidades tienen que ver con las cosas básicas, comer, dormir, el sexo, ¿sí? Sin lo que no podríamos vivir. Y los deseos son los anhelos que tenemos, lo que nos gustaría tener, pero que no es necesario para sobrevivir. O sea, si no me compro un carro, pues no me voy a morir. Mientras que si no como, pues probablemente sí muera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en estas familias disfuncionales? Porque es un rasgo de la codependencia, porque cuando hemos crecido dentro de un entorno disfuncional, pues ¿qué pasa con esta dependencia y estas necesidades y deseos? O que nos volvemos demasiado dependientes porque todos nos lo hicieron, nunca nos enseñaron nada y el mensaje siempre fue: no puedes, no eres capaz, yo lo hago mejor que tú, ¿sí? O anti-independientes, ¿no? Entonces, no necesito a nadie, yo solamente puedo. Yo no necesito, y se conecta pues muchísimo con la característica de vulnerabilidad o la dificultad para establecer límites. Entonces, en este momento, ¿qué tenemos cómo se ve en acción, ¿no? Entonces, se ve en acción de muchas maneras. Como no sabemos identificar qué es una necesidad y tampoco qué es un deseo, pues a veces nos la pasamos complaciendo los deseos y no satisfacemos las necesidades, ¿no? Entonces, ¿cómo damos un ejemplo de esto? Entonces nos resultamos comprándonos la ropa de marca, viviendo en un sitio pues recontra guau, con el mejor carro, pero endeudados hasta las manijas, tal vez sin tener con qué comer, ¿no? ¿Qué está primero? ¿Tener ropa de marca o tener alimentos en la nevera? Pues los alimentos. Pero para nosotros está primero el deseo. Entonces, ¿qué pasa? En la interacción, pues ahí es donde se desarrollan las adicciones, ¿no? Ese es el empleo de las adicciones como una manera de corresponder a esos deseos que realmente no son unas necesidades,
al deseo de satisfacer algo que me está algo que me está generando malestar y no lo sé cómo afrontarlo, cómo resolverlo. Me dejo llevar por el deseo más que por la necesidad. ¿Qué será lo que tendré que hacer? Pues resolver esto que me está generando malestar, afrontarlo de la forma correcta y superarlo, ¿sí? Pero me dejo llevar por el deseo. Entonces es mejor esto que es placentero, esto me resuelve la situación inmediatamente, ya, así sea por un ratico, es momentáneo, pero no requiere de mí mayor esfuerzo. Bueno, y pues de esta manera pues evito la realidad, ¿no? Que por lo general no es muy agradable. Y en nuestro quehacer parental, ¿cómo se verá? Es la incapacidad para nutrir emocionalmente a nuestros hijos, ¿sí? O de manera adecuada a nuestros hijos. No les enseñamos a diferenciar entre las necesidades y los deseos, que va primero. No significa que todo sea necesidad, o sea, sí, obvio, eso va primero, pero también tienes derecho a los deseos. Entonces, aquí uno en la codependencia ve todo. Ve los que están sometidos solo a las necesidades, ¿sí? Y entonces nunca se dan un placer. Nunca se han ido de viaje porque es mejor ahorrar. Uno nunca sabe para qué necesite. Si trabajan de domingo a domingo, comen muy mal. Entonces, digamos que la necesidad es satisfacer las cosas básicas. Pero entonces, ¿qué pasa? No reconozco la diferencia. Entonces no me doy permiso. Tengo que tener siempre dinero para poder tener comida. Entonces tengo que comer muy mal para poder ahorrar. Sí como, pero como mal, ¿sí? O si nos basamos solamente en el deseo, entonces solamente voy a restaurantes con estrellas Michelin, solamente me doy buenos gustos, me la paso paseando y no ahorro, no pago mis compromisos por estar pasándola bueno, ¿sí? Porque primero están los deseos que las necesidades. Entonces, en nuestro quehacer parental hay una gran dificultad para nutrir a nuestros hijos emocionalmente, para enseñarles en qué momento pueden ellos, que hay una etapa de la vida en donde necesitan de nosotros al 100%, porque son totalmente dependientes, pero a medida que van creciendo necesitan adquirir responsabilidades y compromisos, porque deben ir aprendiendo que son capaces de hacerse cargo de sí mismos, ¿sí? Pero no lo hacemos, no hacemos eso. No les enseñamos, les hacemos todo, los cuidamos, los protegemos, los cuchicheamos y de paso les decimos que no son capaces y que nosotros lo podemos hacer mejor, más rápido y que mejor no se esfuerce, ¿sí? Entonces ahí es donde somos los totalmente dependientes, ¿sí? O sea, si yo no tengo a mi mamá, si no tengo a mi marido, si no tengo a mi jefe, que es el que me diga cómo hacer, cómo cuidarme, cómo protegerme, qué debo pensar, qué debo decidir, qué debo comerme, o sea, pueda que tenga la nevera llena de cosas, y no hay nadie más en la casa, pero si no hay quien cocine, no como, ¿no? O el antidependiente, donde va conectado con eso que le dijeron, mire a ver qué hace, usted defiéndase solo, ¿sí? Realmente es básicamente, tal vez se puede decir que es antidependiente, ese que no requiere recuerden que el punto intermedio entre antidependiente y dependiente es la interdependencia. Hay cosas que podemos solamente hacer nosotros o que las podemos hacer nosotros por nuestros propios medios sin ningún problema, y hay otras que necesitamos de otros. Por ejemplo, un abrazo. Sí, nosotros nos podemos dar nosotros mismos un abrazo, pero es mucho más satisfactorio y mucho más nutriente cuando otro nos lo da. Alguien significativo nos da ese abrazo, ¿sí? Entonces no somos capaces de pedir ni de reconocer cuáles son nuestras necesidades ni cuáles son nuestros deseos, y mucho menos de pedirle a otro que nos ayude a satisfacerlas. Entonces ese antidependiente va ahí. Entonces yo creo que no, si alguien me va de pronto a dar un regalo, si alguien me va a tratar muy bien, entonces yo no me merezco esto, quién sabe con qué me va a salir, después cómo me lo va a cobrar, o sea, yo puedo sola, ¿no? Y ya para finalizar, la quinta característica o síntoma de la codependencia es la dificultad para experimentar y expresar nuestra realidad con moderación. Para experimentar y para expresar nuestra realidad con moderación, o sea, experimentar, vivir y expresar nuestra realidad con moderación.
¿Cómo así? Se conecta con la característica de infancia de la inmadurez. Cuando somos niños somos inmaduros. Pues claro, porque apenas estamos en ese proceso de crecimiento. Pero si hemos crecido en familias pues caóticas, en familias disfuncionales, va a pasar dos cosas, ¿sí? Una en que nos exigen más de la cuenta, o sea, tenemos 10 años pero quieren que pensemos como si tuviéramos 20, o finalmente tenemos 10 años y nos siguen viendo como si tuviéramos uno. Hay caos, ¿sí? El extremadamente inmaduro es caótico. ¿Cómo es una persona inmadura? Hay caos, hay desorden, hay indisciplina, hay problemas, hay locuras, ¿sí? Y el otro lado de esta balanza, ¿cuál será? ¿Sí? El controlador, ¿sí? El excesivamente maduro. El que les digo, hay muchas personas que desde muy cortada les tocó hacerse cargo de sus hermanos. Y entonces siendo muy pequeños tuvieron que asumir responsabilidades muy grandes, tal vez no pudieron vivir cada etapa. Eso trae cosas buenas para la vida, no solamente cosas malas, pero precisamente como que ya nos volvemos extremadamente maduros, porque la vida nos forzó a eso, ¿sí? A que si no hacíamos un cambio, pues nosotros, ¿qué iba a pasar con los que estaban detrás mío, ¿no? O con unos padres muy exigentes, ¿sí? Muy controladores, en donde realmente no había posibilidad de actuar como un niño, querían un pequeño adulto, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos eso en las relaciones? Una intimidad distorsionada. ¿Cómo así? Que una intimidad distorsionada. Esa incapacidad para poder comunicarse, ¿sí? ¿Cómo así? En varios sentidos podemos ver esto. Una, porque lo que nos dicen, por lo general, o sea, nos emiten un comentario. Y al entrar en nosotros por lo generalmente, perdónenme, generalmente lo que hacemos es tergiversar ese mensaje, ¿sí? Entonces, o nos ponemos en la posición de víctimas, o se están burlando de nosotros, no nos están valorando, no es suficiente, me están criticando, o sea, un caos. No podemos escuchar en un punto neutral, y lo que nos dicen nos convierte en total desesperación, en total desesperanza, en total descontrol. Y si somos muy controladores, eso que nos dicen y no va acorde con lo que yo pienso y con lo que yo siento, pues finalmente trato de persuadir de una u otra manera a la persona para que cambie de pensar según lo que yo creo, ¿sí? Entonces es como distorsionar. Hay gravedad en la comunicación. Los mensajes que yo recibo, casi nunca los recibo tal cual como el otro o el emisor lo está dando. Siempre le ponemos más, somos quisquillosos, le ponemos más, le ponemos arandelas o le quitamos intensidad. Depende del lado en el que estemos, o caóticos o controladores. Le ponemos más adornos de lo que es, o realmente no le damos el valor. Nos están diciendo, mire, ya estoy inconforme con esto, no me gusta, me duele que te comportes de esta manera, y yo minimizo. Ay, no, eso no es así. Es que es muy exagerada, eso no vale la pena, ¿sí? Bueno, eso con respecto a lo que nos llega de mensajes. Y con respecto a lo que emitimos, pues precisamente también hay dificultad, ¿no? Es esa incapacidad, además de que hay una incapacidad para escuchar el mensaje tal cual como es, también hay una incapacidad para expresar realmente lo que estamos pensando, ¿sí? Lo que estamos sintiendo, ¿no? Porque, ¿por qué será? Pues realmente si estamos gobernados, o sea, si no hemos madurado, tenemos 50 años y no hemos madurado, ¿cómo nos comportaremos? ¿Qué esperarán de nosotros a los 50 años si nos comportamos como adolescentes? En Fundar uno ve muchos casos así, ¿sí? Y llega el señor de 50 años que toda la vida ha consumido, y todavía quiere cortejar a las chicas, no ha construido nada, no ha hecho nada en la vida, todo se lo ha bebido,
pues ha perdido los matrimonios porque anda picando de un lado para el otro, hijos regados por todo el mundo, nada se lo toma en serio, o sea, no maduró. Pero también veo unos muchachos de 20 años que parecen viejitos, ¿sí? Parecen viejitos, amargados, frustrados, aburridos, ¿sí? Queriendo controlar todo, que sus papás son separados, bueno, controlar aquí y allá, bueno. En nuestro quehacer parental, ¿cómo se vería esto? En una incapacidad para proporcionar a nuestros niños, a nuestros hijos, un ambiente estable, ¿sí? No hay estabilidad. ¿Qué será lo que hay? Pues un sube y baja, ¿sí? Un sube y baja. Porque si yo soy totalmente inmaduro y estoy criando, ¿quién cría? Los hijos resultan creándolo a uno, ¿no? Y si soy muy controlador, ¿qué pasará con nuestros hijos? Al menor fallo, a la menor cosa que no ocurra como yo considero que debe ser, hay caos y crisis, ¿sí? Hay llamada de atención, o sea, a la menor cosa que yo vea, hay caos y crisis, hay pelea, hay conflicto, hay agresión. ¿Qué también puede pasar cuando, digamos, soy un padre controlador, ¿sí? Es decir, en donde he madurado más de la cuenta, pues que si yo veo que mi hijo se quiere reír mucho o se ensucia jugando, o que este adolescente quiere ver la vida de una manera diferente, que usted quiere que sea médico y él quiere ser artista, ¿qué pasará? ¿Sí? Este controlador pues va a sacar todo su armamento para poder ajusticiar al otro y que sea como él quiere, ¿sí? Entonces que se mantenga limpio todo el tiempo, que se mantenga bien puesto todo el tiempo, que no juegue, que no se desordene, que no se despeine, ¿sí? Y si es adolescente, pues que piense como él, que la música que escucha sea la que él quiera, que los amigos sean como él quiere, que la profesión que escoja sea la que él quiere, porque quiere seguir controlando, ¿no? Entonces, estos son en general, a muy grandes rasgos, los 5 síntomas nucleares de la codependencia, y es precisamente sobre estos 5 síntomas que tenemos que trabajar en nuestra terapia individual. En donde tenemos que trabajar en cuál de estos 5 síntomas tendremos tendremos más marcado nuestro comportamiento, en cuál de estas características de infancia habremos recibido tendremos más daño, ¿sí? ¿Qué pasaría con nuestro sentido de valía, con nuestra vulnerabilidad? Nos enseñaron a cuidar y a proteger, o más bien estuvimos ahí como a la mar, al acecho de cualquiera, ¿sí? Nos enseñaron a que tenemos que ser perfectos y dar siempre la talla, las más lindas, las más queridas, las mejores, las que cocinan más rico, la que tiene que dar siempre la mejor sonrisa, así no esté alegre ni feliz, ¿sí? En donde necesitamos todo el tiempo de alguien porque ya tenemos 40 años y no somos capaces de hacernos un agua tibia, ¿no? O esa inmadurez, esa dificultad para reconocer realmente si estoy satisfaciendo mis necesidades básicas. Puedo satisfacérselas a los demás, pero para mí es imposible. O vivo de los deseos, o realmente vivo con ese temor a la escasez, ¿no? También. Espero que esta les dé muchas luces a ustedes, los que ya la han visto esta charla en otras ocasiones, la recuerden y continúen trabajando en sus propios procesos personales. Espero que sea de mucho provecho para ustedes y nos vemos la otra semana. Chao.